Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa. Nos puede sintonizar 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en Choluteca. Gracias a Dios estamos de vuelta. Van más de 20.000 muertos por el COVID. Estuve ausente porque estaba con COVID y eso que tenía 3 vacunas de Moderna, me puse la influenza y me pegó COVID. Y estuve varios días, las primeras semanas un poco fuerte, después un poco más bajo, pero el COVID se mantenía y no salía todavía negativo. Hay que cuidarnos porque el COVID sigue matando personas. Repito, yo tenía 3 vacunas de Moderna. Me vacuné contra la influenza y me dio COVID. Y aquí todos los días digo eso. Van más de 20.000 muertos en Honduras por COVID. Hay que cuidarnos. Y agradezco a Dios que me permite estar aquí de nuevo con ustedes, porque de verdad el COVID es, una peste que no se veía por décadas y décadas en el mundo. Ha cobrado millones de personas ya muertas. Cuidémonos los hondureños. Vamos a lo que nos ocupa hoy. Óigame, antes de entrar en materia, de verdad que está interesante el ingreso del nuevo gobierno, unos de salud protestando contra el doctor Matthews, y hoy el ministro de SEDIS, si me dicen cómo se llama el muchacho, José Carlos Cardona, llegó con un megáfono y él llegó a asumir, no sé por qué no le abrían, el ministro, y llegó con los colectivos de Libre y dijo que van para afuera todos los cachurecos, que va a ver cómo, pero que van para afuera. Así están las cosas. Al iniciar el nuevo gobierno, estamos ya cerrando, hoy es 31 de enero del 2022. Y ahora voy a otro tema. ¿Quién es el presidente del Congreso? De verdad que mientras miraba las noticias y estaba con COVID, pensaba y me daban ganas de estar aquí. Está mal, es interesante. Voy a saludar a mis invitados, 2 distinguidos abogados, personas conocedoras, para que nos orienten a todos sobre quién es el presidente del Congreso. Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, o Jorge Calix, de Libertad y Refundación. Gracias, abogado Marcos Zelaya, por aceptar la invitación. Sí, muy buen día, Raúl Valladares, y gracias a Dios que está de vuelta ya en su casa, Canal 11, este programa tan importante y tan visto que orienta al pueblo hondureño. Hay que poner especial atención en el COVID, sigue llevándose vida de miles y miles de hondureños. Aun y cuando se han hecho esfuerzos, sin embargo, la población debemos de cuidarnos y seguir todas las medidas de bioseguridad y mantener todas las distancias y todo lo que ordena los entendidos en la materia. De igual forma, el día de hoy pues vamos a orientar al pueblo hondureño en una problemática que estamos enfrascados los hondureños en cuanto a quién es el presidente o quién ostenta la titularidad de lo que es el Congreso de la República, si el ingeniero Luis Redondo o el abogado Jorge Calix, de unas elecciones que de una u otra manera pues han llevado a la población hondureña a mantener una división como se vivió en el 2009 y las divisiones que hemos venido sufriendo a lo largo de estos años, y esperemos pues que en el transcurso de este programa podamos nosotros discernir y orientar de forma objetiva y en base a lo que establece la ley para que los políticos resuelvan sus problemas de forma política y no sean llevados a otro poder del Estado, agravar la situación donde podría tener cierta injerencia cualquier fallo que determinaría cualquier acción, dado de que no es desconocido que doña Xiomara Castro de Zelaya fue electa con más de 3.2 millones de personas que acudimos a las urnas y 1.700.000 y fracción pues favoreció con el voto a doña Xiomara, legitimándola como nunca en la historia, con más del 51%, Raúl. Nunca en la historia política ningún presidente ha tenido tanto apoyo de la población. Es por eso de que es interesante desarrollar este tipo de programas para que podamos hacer conciencia en la clase política. También está con mi amigo
el abogado Juan Carlos Barrientos, constitucionalista, maestro en la universidad. Juan Carlos, un gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días, Raúl, muy contento de que nuestras oraciones hayan fructificado y que ya te encontres restablecido en tu salud. Nos hacías falta ya en el foro de la entrevista y en el noticiero estelar de Canal 11. Así que enhorabuena que ya estás con buena salud y al frente de tus labores periodísticas. Y un saludo a la distancia muy especial al buen amigo Marco Zelaya, con quien voy a tener el honor de compartir este foro de la entrevista. Sí. Voy a empezar con el abogado Marco, luego con el abogado Juan Carlos. ¿Hay presidente del Congreso o no hay? Bueno, se sometió a una elección y déjeme decirle, en primer lugar, gracias al doctor maestro por esas palabras. De igual forma, es un placer compartir con él. Ya hemos tenido otras oportunidades en otros foros, incluyendo de exponer nuestros argumentos, nuestros puntos de vista. Es interesante ver cómo se ha venido desarrollando, licenciado Raúl Pueblo Hondureño, esta problemática al interno del Congreso de la República. La Constitución ya determina el procedimiento específico para poder elegir al presidente del Congreso. Y básicamente en el artículo 5 de la Constitución de la República establece lo que es la autodeterminación o el principio de soberanía popular de los pueblos. ¿Y por qué me hago referencia de este articulado, Raúl? Porque la legitimación que tiene doña Xiomara Castro Zelaya para ejercer ciertas acciones dentro de su administración, dentro de su gobierno, incluye que el soberano le dio un mandato expreso a través de la alianza que se realizó preelectoral y lógicamente en las elecciones del pasado 28 de noviembre del año recién pasado, donde el mandato fue contundente. Ya existía un acuerdo de todos conocido, mal que bien, pero es un acuerdo y ese acuerdo la llevó al poder y lógicamente los acuerdos se respetan. Y al respetar ese acuerdo, vio usted que una vez que se sometió a la elección, que dicho sea de paso, se trató de seguir todos los procedimientos establecidos en la Constitución de la República. Sin embargo, hubieron una serie de situaciones que en el devenir de la presente entrevista vamos a ir develando poco a poco para concluir ya al final de la entrevista, Raúl, la posición que tenemos, tanto el profesor Barrientos como su servidor, para que el pueblo hondureño pues tome a bien la forma de interpretar, lógicamente, la norma primaria como lo es la Constitución de la República en relación al tema del cual usted muy amablemente nos ha invitado esta mañana. Sí, voy a hacer, Eddie, mira, ahí te envié un mensaje que me envió el abogado Barrientos. Abogado Barrientos, ¿quién es el presidente del Congreso? ¿Hay presidente del Congreso o no? Bueno, de todos es conocido que hay dos juntas directivas que ambas alegan ser las legítimas. La verdad de las cosas es que yo digo que no hay presidente del Congreso y eso se miró el día de la toma de posesión cuando la señora presidenta llamó a una jueza de ejecución para que procediera a tomarle la promesa constitucional, a pesar de que ahí se encontraba el señor Luis Redondo. Repítame en eso. ese sentido, Abogado, yo creo abogado, que no hay presidente del Congreso. Abogado, repítame eso, abogado Barrientos. En esta penosa situación. Repítame eso, ¿no hay presidente del Congreso para usted? No, para mí no hay, y si lo hubiera, ese hubiera juramentado a la señora presidenta el día de la toma de posesión y no existiría el impasse que hay. Ahora, otra cosa es que cuál de las dos juntas directivas es la que reúne los requisitos constitucionales. Y como decía Marco, en el transcurso del foro, eso es lo que vamos a determinar desde un punto de vista eminentemente jurídico-académico, sin sesgo político, porque desgraciadamente este tema, como cualquier otro en política, pero ahora principalmente, la gente se lo toma muy a pecho, la gente se obnubila, se ciega. Si usted no opina como ellos quieren que uno opine, se ponen violentos, atacan, y ahora en las redes sociales que la gente no discierne, sino que se tragan todas las mentiras que salen ahí,
la cosa se pone peor, Raúl. Sí, ¿qué señala la Constitución de la República ante los derechos de los ciudadanos en este tema? Bueno, en primer lugar, los ciudadanos que residimos en este país tenemos el derecho de elegir y ser electo. Es un derecho y un deber ciudadano ejercer el sufragio para elegir nuestras autoridades. Este pasado 28 de noviembre, lógicamente, en total ejercicio democrático acudimos masivamente, dado de que veníamos siendo gobernados por el Partido Nacional por los últimos 12 años y el pueblo hondureño dijo basta, un alto ya, y se volcó para poder determinar quién era el que nos iba a gobernar por los próximos 4 años. En ese mandato, Raúl, lógicamente, que no queda la menor duda y no es cuestionable que la actual presidenta es la señora doña Xiomara Castro de Zelaya. Lógicamente se ha manchado esa elección producto de que en el Congreso lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo para elegir la Junta Directiva Provisional y lógicamente que diera paso a la Junta Directiva en propiedad para que estuviera ostentando la titularidad de ese poder del Estado por los próximos 4 años. Sin embargo, se intentó seguir el procedimiento, fue de todos conocido y es un hecho notorio de que el ministro de Gobernación y Descentralización del Estado lamentablemente no siguió el procedimiento que determina la ley y al no seguir todo el procedimiento que determina la ley y al estar ya... ¿Qué no hizo Leonel Ayala, ministro de Gobernación en ese momento? ¿Qué no hizo? ¿Qué le faltó? Si Leonel Ayala hubiese aceptado la propuesta de la otra planilla que iba a hacer Russell Tomé, que andaba ahí después de Karateka, que no está bien eso tampoco. Russell es amigo, le tengo afecto, pero eso no está bien. Si hubiese dado la palabra a Beatriz, y Beatriz presenta su planilla, y de ahí a Russell Tomé y presenta su planilla, eso era lo que se tenía que hacer. Yo creo que si hubiese hecho eso no estaríamos en este problema. Inclusive no estuviéramos ni en este foro, el abogado y su servidor. Me parece de que él de forma apresurada, él le cedió la palabra a la señora Beatriz Valle y lógicamente procedió a elegir la Junta Directiva Provisional, a juramentarla y posteriormente pues sucedió lo que usted ya ha referido. Si él hubiera aceptado la moción del abogado Russell Antonio Tomé, posiblemente no hubiera sucedido este tipo de situaciones, dado de que ellos cuentan con el apoyo de 44 diputados del Partido Nacional, en aquel momento 22 diputados o 20 diputados del Partido Liberal y lógicamente la fracción disidente del Partido Libertad y Refundación, que unidos pues lógicamente contaban con más del mínimo requerido para poder elegir la Junta Directiva Provisional y posteriormente darle paso a la elección de la Junta Directiva en propiedad para poder cumplir con lo que manda la Constitución de la República, no con lo que yo quiera, no con lo que usted quiera, no con lo que quiera el profesor, el abogado, sino que con lo que manda la ley, porque realmente somos un Estado de Derecho y debemos de darle fiel cumplimiento a la Carta Magna, porque ese ha sido el problema, Raúl, que se ha violado tanto la Constitución que nadie respeta el ordenamiento jurídico, la norma primaria que es esta, lamentablemente es de todos conocido, por lo menos los que tenemos cierta edad, de que uno de los diputados dijo que la Constitución se había hecho para violarla y ha quedado en el imaginario de la población hondureña que la Constitución precisamente es para eso. Entonces, me parece de que es una cuestión que debemos de trabajar en los niños, en las escuelas, en los kinder, que exista respeto a la ley, porque si no hay respeto a la ley, estamos en este tipo de problemas enfrascados en una elección que no debió de haber sucedido como sucedió, sino que se le hubiera dado paso, lógicamente, a la Junta Directiva que estaba propuesta por la señora Beatriz Valle, que estaba en su legítimo derecho, y de igual forma la Junta Directiva que hubiese propuesto de forma provisional el abogado Russell Antonio Tomé, que dicho sea de paso también es mi amigo. Lamento esos hechos que sucedieron, sin embargo, pues debemos de dirimir esta situación porque el Congreso no puede estar dividido. El Congreso es un bastión fundamental para que doña Xiomara Castro de Zelaya lleve a cabo todas las promesas de campaña. De no ser así, estamos ante una crisis eminente, ya ve usted, 2 altos funcionarios ya en este momento cuentan con una crisis, el de salud y otro ministro que dice usted que ya le están tildando como el ministro megáfono,
debido a que no le permiten el ingreso a la Secretaría de Estado. Entonces, toda esta serie de situaciones se han derivado, desencadenado, producto de esa división que está viendo usted en pantalla, de no haber llegado a un acuerdo. Y me parece, y lo debemos de decir de forma objetiva, valiente, que lamentablemente el Partido Nacional tomó injerencia en esta elección, que posiblemente si ellos no hubieran apoyado o hubieran manejado la situación de una forma distinta, no estaríamos enfrascados en esta problemática. De igual manera, una parte del Partido Liberal, que me parece de que ellos no han aprendido la lección del 2009, Raúl. El pueblo hondureño no ha aprendido la lección. Vea lo que sucedió cuando se dio el golpe de Estado a la fecha. Hubo una división, un quebrantamiento del bipartidismo. Por más de 100 años gobernaron de forma alterna. Ahora hay tripartidismo. Y puede venir una cuarta fuerza. Ahora hay tripartidismo. Se lo explico. Con la posibilidad de que estos partidos... Solo le digo algo. Hay tripartidismo, y yo fui el que acuñé eso, porque Libre, nacionalistas y liberales se unieron para el Registro Nacional de las Personas, para la representación en el Consejo Nacional Electoral, para la representación en el Tribunal Superior de Cuentas, en el IAIP, tripartidismo. Los tres se repartieron los cargos. Solo deme un minuto. Juan Carlos Barrientos, abogado. Leonel Ayala se equivocó, como lo dice el abogado Marco Zelaya, al no hacer eso. Es el inicio de esto, y en un momento voy a presentar, busque Kelly, en vez de estar queriendo cuestionar ahí al ministro Megáfono, váyanme buscando un Twitter que puso la presidenta electa doña Xiomara, que habla de la decisión que tomó el día de que asumió el poder de la nación de bajar el costo a la gente que consume hasta cierto megavatio, la gente pobre, ayudarle a los pobres con lo de la energía. Pero para eso se ocupa que haya Congreso. Que haya Congreso. Don Juan Carlos, inició con Leonel Ayala este desmadre que nos tenemos, desgraciadamente, sí, para el país. Sí, fíjese que yo coincido con lo que dice Marco, pero quiero añadir unos detalles que me parecen interesantes. En primer lugar, ¿qué pasa si se pone una moción, se interpone una moción y esta moción todavía no ha sido agotada? De que en la técnica parlamentaria no podemos pasar a otra moción mientras la que precedentemente se presenta no haya sido objeto de votación. Entonces, imaginémonos que esa primera moción se vota y obtiene más de 65 diputados, que son los que se necesitan, propietarios, para poder elegir la junta directiva. La pregunta es, ¿y qué sentido tiene entonces pasar a otra segunda moción si la primera ya ganó? Entonces, esos son algunos de los argumentos que se esgrimen en este tema. Sin embargo, yo creo que para efectos de la transparencia del proceso, se le debió haber dado la oportunidad a cualquier diputado que hubiera querido presentar una moción para una planilla de junta directiva. 2, 3, 4, 5 mociones, todas debieron haber sido admitidas. Lo otro, ya es una costumbre que para elegir al jefe de bancada o para elegir la junta directiva del Congreso Nacional, se arman listas donde los diputados ponen su nombre, su firma, su número de identidad, y con estas listas es que acreditan el apoyo a X o Y planilla. Lo mismo se hace para elegir, decía, al jefe de bancada. Sin embargo, dado lo álgido que estaba el tema y los problemas que se podían derivar del mismo, digo yo, ¿por qué no implementaron la votación electrónica? ¿Por qué, a pesar de tener ahí la tecnología de votación electrónica, no lo hicieron? ¿Por qué, a pesar de que habían algunos diputados que estaban amenazados de que si no votaban por tal o cual planilla podían ser tildados de traidores y obtener el repudio de algunos de los integrantes del cuerpo directivo de Libre? ¿Por qué no hicieron como cuando se eligió la Corte Suprema, que pusieron urnas y las votaciones fueron secretas, de tal manera que nadie se sintiera intimidado al momento de votar? Es decir, ninguna de estas cosas fueron hechas y eso da lugar al inicio de este problema. Y lo otro que quiero agregar es que cuando se hace la elección
de la Junta Directiva del Congreso Nacional no pueden votar los suplentes. Ya la ley orgánica del Poder Legislativo ordena de que los suplentes únicamente pueden actuar si son incorporados al Pleno por parte del presidente del Congreso Nacional. Lógicamente, cuando se está eligiendo la Junta Directiva, no existe esa figura, no hay presidente del Congreso. Es decir, que los suplentes van a interactuar en el Pleno hasta que ya haya sido electo el presidente, porque este es el que los va a incorporar. Por lo tanto, es totalmente ilegal poner a votar a suplentes, porque esto implica darle la categoría de propietario a quien no la tiene y duplicar el voto, porque estarían votando los 128 propietarios y los 128 suplentes, y esto no puede ser. Por otro lado, no puede un suplente actuar, repito, mientras no haya sido incorporado. Estas son partes de las falencias, Raúl, que se tienen, y también el hecho de que se haya hecho la convocatoria para Bosques de Zambrano y no en el hemiciclo legislativo, a pesar de que yo quiero explicar que la Constitución dice que 5 diputados pueden solicitarle a la Junta Directiva, en este caso la provisional, cambio de sede por motivos que impliquen inseguridad para llevar a cabo la reunión, impedimentos para llevar a cabo la misma, cualquier otra situación grave de calamidad que impida la reunión, y entonces se puede trasladar. Esto en los 12 años anteriores fue común. Por complacer a Mauricio Olivas iban a hacer el Congreso Móvil a Choluteca, sin haber motivos de impedimento. Se iban a hacer los congresos a Gracia, a Lempira, por complacer a Juan Orlando Hernández. Entonces, eso está permitido. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que lo hacen a quemarropa. Es decir, cuando ya está la gente convocada para el hemiciclo legislativo, convocan para Bosques de Zambrano y ni que la gente fuera supersónica para poder llegar allá, o que todos tuvieran helicóptero para poder llegar a Bosques de Zambrano en el término rapidísimo de la distancia. Entonces, esto también lógicamente viene a realizar una alteración de lo que es la normalidad legislativa, y este tipo de cosas son también las que nos tienen en este problema, porque se alega de que por eso fue que votaron los suplentes, lo cual, repito, es ilegal, y también esto conlleva la malicia de que en determinado momento cambiaron esa sede cuando perfectamente pudieron haberle pedido a la policía o al ejército que resguardara las instalaciones del legislativo, a fin de que los colectivos de Libre no atentaran ni intimidaran contra la integridad física de los diputados disidentes, y que perfectamente se pudiera llevar a cabo la sesión solamente con los diputados y no con esas turbas que estaban ahí, y que precisamente es lo que alega la otra parte, de que no tenían la seguridad necesaria y que por eso cambiaron de sede, cuando perfectamente podían haber pedido el auxilio de la policía o del ejército, que está obligado y comprometido a asegurar que las sesiones se lleven a cabo con toda la normalidad del caso. Inclusive, Raúl y Marco, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado, un boletín, diciendo que ellos garantizaban la seguridad del hemiciclo legislativo a efecto de que ahí se pudiera llevar a cabo la reunión. Otra cosa que quiero resaltar es que dicen que esa reunión de redondo ahí en el hemiciclo tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas solo porque estaban ahí 2 cadetes resguardando la bandera nacional. Mire, cualquier institución pública puede solicitar, según la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, puede solicitar que se le brinden cadetes de las escuelas militares a efecto de que en un acto de tipo de resguardo de la bandera, de honores a la bandera, en un acto público, los cadetes puedan estar ahí. Y usted va a ver en muchos actos que los cadetes están ahí. Eso no legitima una junta directiva solo porque los cadetes estén resguardando la bandera.
De repente, si Calix hubiera pedido lo mismo, tenga la seguridad que a él también le hubieran mandado 2 cadetes para que resguardaran la bandera. Y finalmente, por ahora, Raúl, yo no sé a quién se le ha metido en la cabeza de que porque salió una publicación en la Gaceta, el que salió publicado es ilegal, cuando de todos es conocido que de manera insólita, porque yo estoy totalmente sorprendido, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Arte Gráfico se toman las instalaciones de lo que antes se llamaba la Tipografía Nacional para decidir qué junta directiva van a inscribir y qué gaceta van a publicar. Habráse visto eso, que los empleados determinan qué gaceta se publica y qué gaceta no se publica. Me parece a mí increíble. Más bien esos señores deberían de ser acusados, porque yo creo que Marco lo puede explicar mejor, porque yo no soy penalista, pero me parece que cometen delito, porque ellos no son quienes para determinar qué es lo que se va a publicar ahí y qué es lo que no se va a publicar. Y estas cosas más bien engañan a la gente, porque la gente dice, ve, como estos fueron publicados en la Gaceta, estos son los legales, y los otros no, los otros son ilegales, contribuyendo a atizar el juego y a crear y a sembrar de mayor medida la ignorancia, porque no son estas cosas las que determinan la legalidad de una junta directiva. Bien. Aquí no, dice el abogado Barrientos que los suplentes no tenían por qué votar. Pero entiendo que para el abogado Marcos Zelaya los suplentes sí podían votar. También estoy de acuerdo con el abogado Juan Carlos Barrientos. Y como es eso de que los empleados van a decir qué se publica y qué no se publica en la Gaceta. Eso no es así. Eso no es correcto. O sea, hay que irnos por la legalidad y también porque el país avance. De verdad que está un poco entretenido, digámoslo así, para la amable afición. Por cierto, ayer nos volvieron a cachimbear a la elección. Eso de la imprenta, yo estoy de acuerdo con el abogado. Yo me quedé... ¿Cómo es que los empleados van a decidir? Eso no es correcto, pero él dice que los diputados suplentes no debían votar. La ley orgánica del Congreso del Poder Legislativo, que es el decreto 363-2013 que entró en vigencia el 22 de enero del 2014, a 8 años prácticamente de vigencia, no especifica ni determina realmente lo que acaba de decir el abogado Barrientos en relación a la posición que él tiene, que no cuentan con la facultad los diputados suplentes de poder ejercer el sufragio. Efectivamente, hay un procedimiento establecido y enmarcado en la ley, lógicamente en la Constitución de la República, y lo recoge lo que es la ley orgánica del Poder Legislativo, que he hecho alusión. Sin embargo, en ese momento podemos determinar y darle seguimiento, Raúl, abogado Barrientos y pueblo hondureño, de que fueron 2 momentos que sucedieron en la elección de las juntas directivas, porque efectivamente hay 2 juntas directivas del Congreso de la República. Hay un primer momento donde el ministro de Gobernación y Justicia y Descentralización le cede la palabra a la abogada Beatriz Valle sin llamar a todo el pleno que estaba reunido ese día en el hemiciclo legislativo, si habían o no más mociones para poderlas poner a consideración y lógicamente darle paso una tras otra. Eso estamos claros. Ese primer evento no se hizo. Y quedó constituido, Raúl, la junta directiva del abogado Jorge Calix. O sea, eso debemos de dejarlo claro. Ese día, el 21 de enero de este año. Los siguientes diputados del partido. Una vez que es elegida la junta directiva provisional, el 21 de enero del presente año, tal como lo manda la Constitución de la República, convoca para el 23 a las 7 de la mañana en el Congreso de la República para que se elija en propiedad la junta directiva, que no va a ser en provisional, sino que en propiedad. ¿Qué sucede después? Eso es un segundo evento. Ya refiere el maestro Barrientos de que se reúnen en Zambrano y que 7, 8 minutos antes, 10 minutos pongámosle, antes de que se lleve a cabo la sesión, lógicamente emiten una convocatoria que a todas luces es para que no lleguen los otros diputados que estaban en el hemiciclo. Entonces es ahí donde coge fuerza mi tesis de que en virtud de que había sido convocada ese día, a esa hora,
Y ya el artículo 3 de la misma ley orgánica del Congreso de la República determina que la sede del Congreso es en la capital de la República, o sea, aquí en Tegucigalpa, en el hemiciclo. Procede a tomar la palabra el ingeniero Luis Redondo y con los diputados presentes ahí, al no estar los propietarios, suplen a los suplentes, los suplentes suplen a los propietarios y proceden a hacer la otra elección ya de la Junta Directiva en propiedad. Y es ahí realmente donde radica y nace el problema, que nos tiene enfrascados en una división en el pueblo hondureño de cuál Junta Directiva es la que tiene legitimidad y cuál no. En el caso que refiere el abogado Barrientos, en cuanto a porque quiero dejarlo claro, Raúl, si me lo permite, un minuto, el tiraje que se hizo por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, hay un orden y hay un reglamento interno con 12 artículos, nos tomamos el tiempo de leerlo y en esos artículos establece la jerarquía que debe de seguirse y en ese momento no se encontraba el superior jerárquico, entonces lógicamente fue recepcionada por el administrador, tengo entendido que era el que tenía el mayor rango dentro de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, no así como ha trascendido de que fue supuestamente el sindicato que hizo la impresión, no. Se hizo el procedimiento interno, eso es lo que yo entiendo, y se le entregó el documento al administrador, que era el que estaba en ese momento de más alto rango dentro de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, y él autorizó que se procediera a la impresión y lógicamente a la divulgación. Que determina o no legalidad, bueno, eso lo va a determinar la ley, pero que fue publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, eso es un hecho que no podemos desconocer y tendría que existir un procedimiento que se solicite ante los tribunales correspondientes que se anule esa publicación en el caso de que tuviera algún vicio de nulidad para poder tomar otra decisión en cuanto a esa publicación en sí, no a los efectos, sino a la publicación como tal. Y es ahí donde nosotros consideramos de que deben la Junta directivas, tanto una como la otra, sentarse, porque de no ser así nos pueden llevar a una avenida que de repente no queremos los hondureños, Raúl. Ya estamos cansados de tanto divisionismo, de tanta clase política que solamente quiere hacer lo que ellos consideran lo propio. No es posible que estemos divididos el pueblo hondureño con 60, 70 diputados, cuando el mandato del pueblo hondureño, Raúl, es más de 1.700.000. O sea, usted tiene que hacer un juicio de valor, sopesar qué tanta población representan 70 diputados. No, es que el Congreso no fue dado a un solo partido. Es correcto, para que se pusieran de acuerdo. Mi partido, el Partido Liberal, sacó un diputado en cada departamento. El Partido Liberal. Partido Nacional sacó 44, PAC sacó 1. Democracia Cristiana. Democracia sacó 1, 40 libre. Y entonces, ahí hay representación. El pueblo fue a votar masivamente por doña Xiomara. Es la primera mujer presidenta de Honduras y la más votada en la historia. Y la votación más grande que los hondureños salieron de su casa a votar. Doña Xiomara es la lideresa del país. Pero en el Congreso, la gente votó por diputados liberales, demócratas cristianos, del PAC, nacional y del Libre. Es correcto. ¿Cuál es el mandato del pueblo entonces, Raúl? ¿Cuál es la lectura que debemos de darle? Sencilla. Que se pongan de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo porque ahí están representados todos. Juan Carlos, sobre lo que dice el abogado, que nos dice, él no está de acuerdo en 2 puntos suyos, pero aquí me dice alguien, miren, a mí, a Raúl Valladares, si es Calix, si es Redondo, si ponen a otro, lo importante es que el país avance. Eso es lo que interesa, que el país avance. Si Calix no es, si Redondo no es, o si es uno de los dos, o si ponen a otro, pero hay que salir luego de eso. Poneme ese Twitter de doña Xiomara. El decreto para reformar la ley de marco del subsector eléctrico para que 1.335.000 familias en pobreza tengan energía gratis, 150 kilowatts, lo enviaré este día para su aprobación al Congreso Nacional. La persona que más han votado por ella en la historia de la democracia que volvimos, desde que los chafas le entregaron Policarpo Paz García a Roberto Suazo Córdoba,
Xiomara Castro, la más votada de la historia, está enviando esto. Pero en el Congreso se tienen ese gran pleito. Aquí me dice uno, buenos días, es Ángel Velázquez. Buenos días, dice Ángel Velázquez Raúl. O sea que un diputado teniendo otra opción no puede cambiar su mente y votar por una nueva opción. Y si en la Gaceta hubieran publicado a Cáliz como presidente, si era legal, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Otra cosa. Unos votaron en el Congreso, el abogado Barrientos. Yo estos dos señores los respeto porque yo no soy abogado. He leído algunas cosas y la experiencia periodística y el razonamiento me da de los temas. Pero ellos son abogados que saben. Unos votaron en el Congreso y votaron los suplentes. El abogado Barrientos dice que eso no es correcto. El abogado Zelaya dice que sí. Y eso de la imprenta también, la señora dijo que iba a demandar a los que quisieron eso en la imprenta. Entonces, ese es el problema. Y la presidenta hoy está enviando al Congreso Nacional la aprobación de eso. ¿Cuántos votos se ocupan para aprobar eso de la energía? Antes, abogado Barrientos. Raúl, que te revisen ahí el audio porque no te escuché absolutamente nada. Desde que empezó el programa se te está cortando, se te escucha una parte, otra no. Y solo es contigo porque a Marco sí lo escucho todo lo que él dice. Bien, sí, ya a ratos le dije a Eddie. Bueno, ¿me escucha, Juan Carlos? A ver si me escucha. Dígame, ¿usted qué piensa? Raúl. Sí. Raúl, mira, en relación a eso de los suplentes, a mí me gusta hablar con la ley en la mano. El artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional dice: el presidente del Congreso Nacional determinará el número de diputados y diputadas suplentes que están integradas de manera permanente en cada una de las bancadas políticas. En caso solamente de ausencia temporal o definitiva de un diputado propietario, lo puede sustituir el respectivo suplente. En ausencia de ambos, es el presidente del Congreso el que debe de determinar el sustituto. Con esto se refuerza mi tesis de que solamente puede votar un suplente cuando lo integre el presidente del Congreso. Si el presidente del Congreso no está electo, entonces no hay quien pueda integrar al suplente al tenor de lo que dice este artículo. Luego, con respecto al tema del orden que hay ahí en la tipografía nacional, Raúl, ahí la directora salió diciendo, como tú bien lo dices, de que ella estaba en Tegucigalpa y que perfectamente la podían haber llamado para consultarle en cuanto al orden jerárquico de la institución, si se publicaba o no se publicaba la elección de la junta directiva, si reunía o no reunía las condiciones para ser hecha la publicación. Y a la señora nadie la llamó, nadie le dijo nada. Y la señora ni que estuviera en Marte o que estuviera a saber dónde, que no la pudieran llamar por teléfono para hacerle la consulta y que la señora llegara ahí a las instalaciones. Eso se llama abuso y en determinado momento suplantación de funciones públicas por parte de una persona que sabe de que su superior jerárquico está en la ciudad y que perfectamente la puede consultar. Esos son mis comentarios por el momento, Raúl. Sí, me dicen los muchachos, Juan Carlos, que no me estás escuchando en la computadora, pero que al aire sí me está escuchando la gente. Te acabo de enviar algo que me envía el diputado propietario por Francisco Morazán y ex vicepresidente del Congreso, en el Congreso anterior, Antonio César Rivera Callejas. Si me lo pones, Eddie, creo que... Bien. Antonio César Rivera Callejas, mi querido Aldoro, es absurdo que un diputado suplente supla a un diputado propietario del partido al cual no pertenece, dice Toño. Nunca se ha hecho en la historia. Te invito a que leas el artículo 60 de la ley orgánica. Un abrazo azul, pero nuestro querido Motagua. Previo al inicio de la sesión de la Junta Directiva, por medio del secretario, comprobará el quórum. El quórum se conforma con la mitad más uno de los diputados propietarios o los suplentes que fueran incorporados previamente por el presidente. Si previo al inicio de la sesión o dura su desarrollo, llegará a faltar un diputado propietario, subilo. Un diputado propietario, ahí está, ¿eh? A la sesión faltar un diputado
propietario que impida la formulación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Abogado Zelaya. Sí, es que aquí es donde vamos a determinar, Raúl, si una junta directiva tiene legalidad o no tiene legalidad. No nos podemos ir de forma taxativa a lo que establece la ley. Esa ley que determina el poder legislativo, que fue emitida en el decreto 363 y que usted muy bien lo apunta en su artículo 60, no determina, dice presidente, junta directiva, pero tampoco establece de forma taxativa junta directiva en propiedad, dice nada más junta directiva. Entonces, si nos vamos a la interpretación taxativa de lo que dice la ley, dice junta directiva, en ningún momento, abogado Barrientos, pueblo hondureño, dice junta directiva en propiedad o provisional, dice junta directiva, presidente. Podrá, con el quórum, si el presidente que estaba en ese momento se considera para la asamblea que está a lo interno del hemiciclo legislativo, es el señor ingeniero Luis Redondo, o en su defecto hubiese sido el abogado Jorge Cálix, lógicamente se hubiera continuado con todo el procedimiento que determina la técnica parlamentaria, pero en ese momento dice junta directiva, no dice junta directiva en propiedad o provisional, dice solamente junta directiva, y él muy bien lo sabe, él es maestro de Derecho Constitucional. Nosotros en los tribunales, usted para ganar un juicio, Raúl, tiene que interpretar de forma clara y precisa, y si el mismo reglamento que ha emitido la ley orgánica del Poder Legislativo no establece taxativamente cómo se debe interpretar si una junta directiva provisional, tal como lo determina la misma Constitución, deje el margen de duda para que sea interpretada de las dos formas como está siendo interpretada en este momento. Lógicamente, el bando que representa al ingeniero Luis Redondo, quien dicho sea de paso, no conozco, Raúl, jamás he estado ni cerca de él. No lo conozco, él vive en San Pedro. Yo no lo he visto en la tele. Yo solo he visto nada más en sus declaraciones, pero yo no lo conozco, no soy afín a él. Inclusive ni pertenezco a su institución política, simplemente estamos haciendo un análisis para tratar de llegar a la conclusión si es o no legal una posición o la otra y si está enmarcado en ley o no está enmarcado en ley. Ese es el objeto de este debate de esta hora de la mañana en su programa. Sin embargo, me parece a mí de que el problema pasa porque no ha habido claridad en la forma del procedimiento que se siguió, posiblemente por una o la otra. Sin embargo, el ingeniero Luis Redondo es el que está en posesión del cargo, es el que está asumiendo la titularidad del Congreso de la República y está haciendo las gestiones a lo interno del Congreso, haciendo lo propio como un presidente del Poder Legislativo. Que tenga una disidencia, otra parte, otra facción, otra junta directiva apoyada por el Partido Nacional y por una facción del Partido Liberal, ese es otro asunto. Ese es lo que nosotros consideramos que debe de buscarse un mecanismo, Raúl, porque el país no está para que continuemos en ese divisionismo. Y usted muy bien lo apuntaba, el soberano fue sabio, no le dio mayoría calificada a nadie, como lo sucedió en los congresos anteriores, que simplemente se sometía a un proyecto de decreto y se aprobaba, inclusive decía, se aprueba, queda suficientemente discutido, se aprueba, queda aprobado. Y quizás ni conocimiento tenían los diputados realmente de qué es lo que se estaba haciendo, simplemente era el secretario y el presidente y quizás la junta directiva, pero no los demás diputados que estaban integrando el Congreso para poder aprobar, derogar, interpretar o reformar algún articulado de cualquier ley del país. Y es por eso que estamos en esta problemática en este momento y consideramos importantes estos programas para hacer conciencia, tanto en un bando como en el otro. Deben de sentarse y al final concluir por el bien del país, Raúl. Bueno, es que urge para el país eso. No, es que eso es por el bien del país. Doña Xiomara está mandando esto al Congreso y se necesita que haya orden en el Congreso. Voy a una pausa, al volver sigo con mis invitados, el abogado Juan Carlos Barrientos, el abogado Marco Zelaya, y va a participar el diputado por Francisco Morazán, Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional. Una pausa y volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. No importa lo que tomes para la gripe, siempre puedes usar Vaporub, el poder de Vic, en un más. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bueno, un saludo, alegre que tu recuperación ya sea una realidad y bienvenido.
Un saludo a tus invitados y a toda tu audiencia. Gracias al abogado Germán Leicelar. Ya voy a leer. Quiero agradecer públicamente al doctor Carlos Aguilar, mi amigo, compañero del Colegio de San Miguel, pronto diplomático hondureño. Gracias, Carlos, un gran médico, Carlos Aguilar, que también durante muchos años le ayudó al pueblo hondureño trabajando en el Toras. Un saludo a Carlos Aguilar. Mi comentario, dice el abogado Leicelar, es que las leyes, normas derivan el hecho de que el derecho es una ciencia, ciencias políticas, separación de poderes, publicaciones, direcciones y demás, deberían también de ello. Lo que es una lástima es que cualquier persona manipula eso y se imponga por la fuerza, algo que debería descansar en el imperio de la legalidad, dice Germán Leicelar, abogado. Más allá de que puedan existir interpretaciones que deben sumar, no dividir. Aparentemente con este inicio seguiremos sometidos a la ley de la fuerza en lugar de la fuerza de la ley. Ojalá los protagonistas de este mal capítulo depongan intereses particulares y antepongan los intereses supremos de la nación. El abogado Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional en Francisco Morazán. Abogado, sus comentarios. Abogado Antonio César Rivera, adelante. Vamos a ver qué pasa con Toño. Bien, lo vamos a llamar de nuevo, Antonio César Rivera. Bendiciones, Raúl. Ahora las interpretaciones de la ley van de acuerdo a la conveniencia. Antes nadie interpretaba esos artículos que cita el abogado Zelaya porque no existía la problemática. Ahora uno es ser penalista, que con todo respeto no tiene nada que ver con lo que está pasando, y otro es lo que manda la Constitución. Se debe respetar las leyes y reglamentar para mayor aplicabilidad, y no puede haber un presidente del Congreso Nacional con solo 40 y tantos votos del total de los diputados. Saludos, me dice aquí don Carlos Barrientos. Aquí hay otra cosa, para que la gente, bueno, Quique Estrada, me dice Quique, oíme Raúl, que los abogados nos digan y al fin cómo va a quedar ese Congreso, me dice Quique Estrada. ¿Ya está Toño en la línea? Abogado, adelante, por favor, abogado Antonio Rivera Callejas. Toño. Bueno, Toño, ¿qué pasa? Bien. ¿Y entonces? Bueno, seguimos enfrascados. Aquí preguntó uno, y al fin, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, la ley, básicamente un Estado de Derecho en los últimos años, y el doctor Barrientos me puede acuerpar en esta posición muy personal como profesional y como ciudadano de este país, que lamentablemente se vino perdiendo la institucionalidad, Raúl. La credibilidad en todas las instituciones se vino perdiendo. Por aquí lo voy a hacer. Toño, te escuchamos, dale. Buenos días, Raúl. Traté 2 veces y no pude. Un saludo al abogado Juan Carlos Barrientos, un saludo al abogado Marco Zelaya y un saludo a todo el auditorio que tiene esta hora en la mañana, enorme, por cierto. Raúl, esto es bien sencillo y aquí los 2 compañeros abogados deben la Constitución de la República y también la Ley Orgánica del Congreso. ¿Qué es lo que sucedió el 21? ¿Qué sucedió el 23? El 21 sucedió que 84 diputados propietarios de 4 bancadas diferentes escogieron la Junta Directiva Provisional que encabeza Jorge Cales. Oiga bien la cifra, Raúl. 84 diputados propietarios contra 44 diputados propietarios. Que 2 días después, ya en la elección de la Junta Directiva Definitiva, 79 diputados propietarios volvieron a ganar la elección. No es posible, Raúl, no es posible, abogado Marco Zelaya, que se quieran incorporar suplentes de un partido político a otro partido político. Eso es como que si en la Asamblea de la ONU el embajador de El Salvador vote por el embajador de Honduras en lugar de que vote el alterno por Honduras. No se puede dar que nadie ocupe la curul de los 44 diputados nacionalistas.
Usted decía hace poco, abogado Zelaya, que no dice junta directiva provisional o junta directiva en propiedad. Lo que dice la ley es que ningún suplente de un partido puede ocupar la curul de otro partido. Jamás se ha dado, jamás. Entonces, para eso es mejor que solo se digan 50 diputados propietarios, se representen los suplentes y ya tienen 100 miembros en el Congreso. Nunca se ha dado. Aquí lo que ha habido es una clara manifiesta de 4 bancadas, mayorías democráticas. El mismo pueblo que eligió a doña Xiomara Castro de Zelaya, ese mismo pueblo le dio al Partido Nacional 44 diputados, al Partido Liberal 22, al Partido Libertad y Refundación 50, al PAC 1, Democracia Cristiana 1 y PSH 10. La diferencia entre votos propietarios de un grupo que apoya al diputado Cali y otro es enorme. Fue 84-44, fue 79 y ahora es 77. Las mayorías democráticas y la independencia de poderes debe respetarse. El acta de la jueza es un acta legítima del Poder Judicial, de una juez de tribunal de sentencia que manifiesta: no está aquí el presidente del Congreso, y el supuesto lo tenía a la par, a menos de 1 metro. ¿Por qué la buscaron? Porque no tenía presidente del Congreso. Yo creo, abogado Marcos Zelaya, y yo respeto muchísimo su opinión, sí comparto con usted que se debe ver un diálogo político para solventar este problema, pero que las fuerzas democráticas del país, en el Congreso, legalmente establecido, la misma credencial que tengo yo y la misma credencial que tiene doña Xiomara, firmado por las mismas 3 personas, por doña Rixi Moncada, por Ana Paola Hall y por Kelvin Aguirre. Igual, la mismita credencial. Por favor, 84 es más que 44. No cabe la menor duda. No se puede incorporar suplentes de un partido político a otro. Es absurdo, es ilógico. Vayamos al diálogo. Gracias, Raúl. Feliz día. Gracias a don Antonio César Rivera Callejas por la mención. Primero, el abogado Zelaya. Sí, bueno, un saludo al abogado Rivera Callejas. Me parece que parte de la problemática básicamente es en ese decreto 363-2013, porque ahí determinan una serie de situaciones y en esos articulados del 55, 60 que usted refiere, doctor Pueblo Hondureño, básicamente se ha estilado en los últimos congresos, Raúl, no en este en particular, sino que en los congresos anteriores, integrar diputados suplentes de una fuerza política para que voten, porque ellos manifestaban de que pertenecían a todo el Congreso de la República, los suplentes, que eran suplentes del Congreso. Esa es la interpretación que le dieron. Lo que pasa que lo que en el pasado era bueno, en el presente es malo. Y esa es la situación que debemos de aclarar. Hay que hablar con franqueza al pueblo hondureño. Se ha venido legislando de una manera y el pueblo eligió en las urnas y le dio un mandato. El mandato del soberano le dice: fuerzas políticas, por favor, dialoguen. No le vamos a dar la totalidad de diputados a ninguna fuerza política, Raúl, y usted muy bien lo apunta. 50, 44, 22, 10, 1 y 1, que hacen un total de 128 diputados propietarios y 128 diputados suplentes. Y básicamente en ese poder del Estado es donde, como muy bien se apunta, el primer poder del Estado. Y es por eso que se constituye primero el poder legislativo, para que de ahí emane todas las demás situaciones del país. Ahí se hacen las elecciones del segundo grado. Mire, esta problemática interna del Congreso de la República, Raúl, y se lo voy a decir con toda honestidad y con valentía, básicamente pasa, y yo creo que el abogado Juan Carlos Barrientos posiblemente me acuerpe en lo que voy a decir esta mañana. Básicamente el problema es una lucha de poder para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia, fiscal general, fiscal adjunto, Tribunal Superior de Cuentas, Procurador de la República y demás cargos de elección de segundo grado al interno del Congreso. Realmente eso es lo que se está luchando. No se está luchando por el país que va a representar a una fuerza política o a la otra. El verdadero problema que está interno en el Congreso de la República básicamente es ese, que no se han puesto de acuerdo cómo se va a dividir el poder en estos otros poderes del Estado, en estas instituciones controladoras, que de una u otra manera, después de 12 años, lógicamente, vendrán una serie de investigaciones
para determinar si hubo o no responsabilidad por parte de X o Y funcionarios, de cualquier fuerza política, porque usted muy bien lo apunta, ahora hay un tripartidismo y no vamos a decir que solamente un partido ha cometido excesos en sus funciones, en sus atribuciones, no, eso lo va a determinar la ley, pero si no se hace una escogencia sabia para que retorne la institucionalidad, porque eso es lo que hemos perdido, Raúl. Al perder la institucionalidad se ha perdido el Estado de Derecho. Y es lo que nosotros los hondureños debemos de exigir de nuestras autoridades, retornar al verdadero Estado de Derecho. Fíjese que en los tribunales los jueces piden autorización para emitir un fallo y eso no puede ser. ¿Qué pecado es eso? Me dice un legislador. ¿Cuál? El que estaba mencionando, de que cada partido tenga sus posiciones. No, eso es válido, más bien eso es el mandato del pueblo. Yo creo que me malinterpretó. El mandato del pueblo es que ninguna fuerza política va a tener mayoría. Solo deme esto. El artículo 60, ponémelo ahí, por favor, para leerlo y que luego el abogado Barrientos comente. 55, 56. El 60, búscame. Previo al inicio de las sesiones, la Junta Directiva, por medio del secretario, comprobarán el quórum. El quórum se conforma con la mitad más uno de los diputados propietarios o los suplentes que fueron incorporados previamente por el presidente. Si previo al inicio de la sesión o durante su desarrollo llegara a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Una vez comprobado el quórum, el secretario da la lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancadas, que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Dice ya esto en el artículo 61. Pero el 60, previo al inicio de las sesiones, la Junta Directiva, por medio del secretario, comprobarán el quórum. El quórum se conforma con la mitad más uno de los diputados propietarios o los suplentes que fueran incorporados previamente por el presidente. Si previo al inicio de la sesión o durante su desarrollo llegara a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Don Juan Carlos Barrientos, abogado, adelante, por favor. Sí, aquí el tema se circunscribe, Raúl, a que si hay o no hay presidente electo. Entonces, solamente, y continúo yo con mi tesis, solamente hasta que ya está formalmente electo el presidente en propiedad es que se puede proceder a la incorporación de suplentes. Mientras no hay presidente electo en propiedad, no se pueden incorporar a los suplentes. Tampoco se puede tomar a un suplente, como decía Toño, de un partido para otro partido. Generalmente la técnica parlamentaria ha sido, en los últimos congresos, que se toman suplentes de un partido para cubrir vacantes dentro de ese partido, pero no para cubrir vacantes dentro de otro partido, porque solamente el partido puede autorizar que le suplan sus vacancias con miembros no autorizados. Ahora, yo quisiera retrotraerme al tema y esto de la elección de la Junta Directiva. En primer lugar, yo coincido con Marco Zelaya en el sentido de que en Honduras se ha perdido mucho de la institucionalidad. Aquí han habido en el pasado tremendas violaciones a la Constitución, como por ejemplo con el tema de la reelección, y han habido múltiples problemas en estas sesiones virtuales donde no se sabía si votaban propietarios o votaban suplentes, donde no se sabía con certeza si los anteproyectos de decreto habían sido suficientemente discutidos o no, o si se les había enviado a los diputados o no. Y esta crisis institucional que estamos viviendo ahorita es producto precisamente de esas violaciones que venimos mencionando. También estoy de acuerdo con Marco Zelaya de que definitivamente hay veces que las leyes están redactadas de una manera bastante ambigua que invita a hacer una o más interpretaciones, y precisamente porque nosotros los hondureños
estamos siempre concentrados en esa cultura de la sospecha y en las interpretaciones que cada quien hace a su gusto, de acuerdo con el bando con el cual está simpatizando. Yo creo que estas experiencias deberían de motivar a ampliar, por ejemplo, porque la Constitución es bien escueta en cuanto al tema de la elección de las juntas directivas provisionales y juntas directivas en propiedad. Solamente hay 2 o 3 artículos que se refieren a eso. Entonces, siento yo que habría que ampliar en la Constitución, dejando claramente establecido, por ejemplo, que no pueden votar suplentes, de que solamente se podrán presentar las mociones que cualquier diputado quiera. Es decir, todo lo que ahorita estamos observando, que ha sido piedra de tropiezo, implementar una nueva redacción constitucional que para futuros eventos de elección las cosas estén suficientemente claras, donde no haya lugar a interpretaciones erróneas o a pensar de que las cosas pueden ser de otra manera. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que decía Toño Rivera. Mire, este tema de la elección de la Junta Directiva del Congreso, principalmente el presidente, es un tema eminentemente de matemática fría. Ya la Constitución dice de que la Junta Directiva se elige con 65 votos de diputados propietarios. Entonces, simplemente basta ver quién tiene esos 65 votos propietarios para determinar la legalidad de la elección de la Junta Directiva que tenga esos 65 diputados propietarios. El que no los tiene, definitivamente, matemáticamente no puede acceder a la posición. Fíjense que a mí me llamaba la atención el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso, que dice que cuando existan situaciones que no estén reguladas por la ley en el tema del Poder Legislativo, dice que le dan la facultad al Pleno, es decir, a los 128 diputados, para que ellos tomen la decisión que se considere la más adecuada, lógicamente imperando la votación del 65% de los votos de los diputados. Y yo siento que hay una propuesta que la lanzó Jorge Cálix, que me parece que es salomónica y se ajusta a esto que dice la Ley Orgánica del Congreso, que el Pleno puede decidir, y es que tomando en cuenta eso, todo lo que hemos venido conversando en esta entrevista, de que se hizo la convocatoria en un lugar que no era el hemiciclo legislativo, que votaron suplentes, que no permitieron que se presentara otra moción por parte del diputado Racel Tomé, etcétera, etcétera. Todos estos vicios que llevan ambas juntas directivas, la propuesta de repetir la sesión en la cual se elige a la junta directiva, donde voten todos los diputados, estén concentrados en el mismo lugar y donde estén ahí todos los propietarios. El que saque los 65 va a tener que ser, pero ha trascendido de que Redondo dice de que él no acepta y está encasillado en que la posición de él es la correcta. Y siento que esto es lo que entrampa las negociaciones, porque negociar es ceder, negociar es que ambas partes cedan. Y aquí lo que se ha estilado en los últimos tiempos, en estos temas que siempre hay estiras y encoges, son las tercerías. Porque en un régimen presidencialista como el nuestro, generalmente los presidentes quieren controlar la elección del presidente del Congreso. Así ha sido desde 1981 con Suazo Córdoba. Todos los presidentes quieren imponer agenda legislativa, todos quieren tener al presidente del Congreso, todos tienen su candidato favorito. En algunos momentos ganan, la mayoría de los casos es que no ganan, terminan los diputados poniendo al que ellos consideran el más adecuado y el más conveniente para sus intereses. Y esto, lógicamente, resquebraja la separación de poderes de Montesquieu, donde dice que los poderes son totalmente sin relaciones de subordinación el uno con el otro, que hay relaciones pero de interdependencia y que los poderes del Estado son independientes entre sí. Sin embargo, aquí la Presidencia de la República siempre ha creído
de que el Congreso Nacional debe formar parte de su agenda de gobernanza. Definitivamente, como decía Marco Zelaya al principio, todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser electos y a optar a cargos públicos. Y como parte de ese derecho político, que ahora también es un derecho humano, a nadie se le puede negar que pueda aspirar a estar en la Junta Directiva del Congreso, si eso es algo natural. Siento que es muy peyorativo llamarlos traidores, porque ellos no son traidores, simplemente son disidentes de la voz oficial del partido, que quiere imponer una agenda a través del cumplimiento de un pacto donde la presidenta Xiomara Castro se compromete a algo que no está en sus manos, porque ella puede comprometer una Secretaría de Estado, pero no puede comprometer la Junta Directiva o la presidencia de otro órgano del Estado. Tampoco puede prometer la presidencia de la Corte Suprema, ni quiénes van a ser magistrados de la Corte o quién va a ser el próximo fiscal general. Coincido con Marco que este Congreso se vuelve sui generis respecto a los otros, principalmente porque ahorita va a haber que elegir nueva Corte, nuevo fiscal, nuevo Tribunal de Cuentas, y recordemos que venimos de una etapa de tremenda corrupción donde muchos personajes tienen miedo de las consecuencias que pueden haber en procesos de extradición o en procesos penales que puede iniciar la próxima Fiscalía General del Estado. Y estas cosas también influyen en esa lucha de poder. También que si este es un problema de tipo político, de lucha de poder, pues son los mismos políticos los que se tienen que poner de acuerdo. Pero torcerle la mano a la mayoría de los diputados, alegando de que el pueblo quería otra cosa, me hace recordar a algunos dirigentes de sociedad civil que cuando hablan en nombre del pueblo hondureño y en nombre de la sociedad, cuando de repente no se sabe a quién representan y por qué andan hablando a nombre de toda la sociedad. Por lo menos a mí no me representan y no tienen por qué hablar en nombre mío. Entonces hay algunos que dicen, es que el pueblo quiere, es que el pueblo decide tal cosa, es que el pueblo ha determinado de que el presidente del Congreso sea fulano o mengano. Mire, esa es una facción, una parte la que está pretendiendo realizar imposiciones en el seno del Congreso Nacional, pero siento que este problema no debe llevarse a la Corte Suprema porque es un tema político y nos corremos el riesgo de que la Corte haga un fallo político y que por otro lado, frente al cuestionamiento que hay con la Corte Suprema, de que han actuado de manera política y al servicio de un partido político, que se desconozca el fallo, y esto sí sería grave contra el Estado de Derecho, porque ya no solo implicaría crisis a nivel del Congreso Nacional, sino que también crisis a nivel de la Corte Suprema de Justicia en el no acatamiento de un fallo. Y estas cosas son las que tienen que ver los que están ahorita en esa disputa política, porque la señora presidenta no puede mandar decretos de ninguna naturaleza porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el Congreso que tiene la legitimidad necesaria para poder acompañar a este gobierno en su agenda legislativa. No se puede derogar el Código Penal, no se puede el tema de las sedes, no se puede la ley de secretos, no se puede nada mientras el Congreso Nacional no esté integrado. Nos corremos el riesgo de suspensión de ayudas internacionales. Estados Unidos ha mandado un mensaje claro y los inversionistas ni locos van a venir a invertir a este país con ese zipizape que se tienen los señores del Congreso Nacional. Sí, le comentaba yo aquí al abogado Marco que decían que Cáliz mañana convoca sesión para ratificar lo que hizo sobre esa ley de secretos. Ya nos queda poco, pero el problema, poneme otra vez lo de doña Xiomara, poneme el Twitter de la presidenta más votada en la historia. El decreto para reformar la ley marco del subsector eléctrico, para que, oigan bien,
1.335.000 familias en pobreza tengan energía gratis. 1.335.000 familias que son pobres, y lo dijo ella en la toma de posesión, fue su primer mandato. El decreto para reformar la ley marco del subsector eléctrico para que 1.335.000 familias, dice la presidenta Xiomara Castro, en pobreza tengan energía gratis. Lo enviaré hoy al Congreso Nacional de la República. Lo puso a las 6 de la mañana con 44 minutos. Doña Xiomara, presidenta electa de todos nosotros los hondureños, de los libres, de los cachurecos, de los liberales, de los del PAC, de los que no fueron a votar, de los de la democracia, de todos nosotros. Xiomara es la presidenta. Y está mandando eso al Congreso Nacional. Muy bien por ella, cumpliendo lo que dijo el primer día. Raúl. Pero tenemos el problema de que hay dos que dicen que son presidentes del Congreso. Y más grave, abogado Barrientos, pueblo hondureño. Ay, Toño Rivera acaba de decir una posición. Sí. Es la posición nacionalista. Los liberales tienen otra. Pero vea usted cómo está el problema. La presidenta del Ejecutivo reconoce a Luis Redondo, pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia reconoce al abogado Calix. O sea, estamos en una disyuntiva grave y gravísima. Y yo comparto con el abogado Barrientos, si este problema político que lo han trasladado al Poder Judicial lo dirime el abogado Rolando Argueta, dado de que él ya emitió prácticamente su criterio al reconocer que la Junta Directiva, para él, es la Junta Directiva que preside el abogado Jorge Calix, no así la que preside el ingeniero Luis Redondo, que de una u otra manera está instalado en el Congreso de la República y está asumiendo las funciones como presidente del Congreso, y es el que es reconocido por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Entonces estamos en un problema grave, gravísimo, que tenemos que buscar la solución eminentemente política, y le hacemos un llamado al Poder Judicial, porque mire lo otro, Raúl, usted apuntaba de un acta que anda trascendiendo de que firmó doña Xiomara de forma pública en el Estadio Nacional frente a una juez. Esta juez, la abogada Carla Romero, emitió ya un criterio también. La señora juez dijo... No, emitió un criterio que para ella no es el presidente, para ella. No, y ella de una u otra manera es una voz oficial del Poder Judicial. La juez, o sea que hay una posición. Yo la vi en una entrevista en Canal 36 que ella dice, no hay presidente del Congreso. Y eso es grave. La juez. Es grave porque ella pertenece al Poder Judicial, a la Corte que preside el abogado Argueta. Y si ya el Poder Judicial, el ambiente es que para ellos el ingeniero Luis Redondo no es presidente del Congreso, entonces entendido sería de que el recurso que se presentó, en el caso de que se admitiera, que ojalá que no sea así, ninguno de los dos debe de ser admitido, sino que debe de ser inadmitido, y enviarle un mensaje al Congreso de la República que se esté bajo lo que establece la Constitución de la República y lógicamente la ley orgánica que regula el Congreso, porque desde ahí sale, el artículo 9 dice de la ley orgánica que la autoridad máxima es el Pleno, el Congreso en sí, conformado por todos los 128 diputados, y ahí comparto con el abogado Barrientos, ellos son los que al final tienen que dirimir, porque es un asunto eminentemente político de dos posiciones, de que una dice que tiene la razón, otra dice que tiene la razón, al final tendrán que sentarse más tarde que temprano para llegar a un acuerdo, y posiblemente sería una tercería en el caso de que ninguno de los dos pueda desintir de su cargo. Sobre eso, porque esto es a poco, y creo que más temprano que tarde, porque ese Twitter de doña Xiomara es claro, hoy lo puso a las 6:44 de la mañana. Yo tenía entendido que los liberales habían dicho que iban a apoyar a la nueva presidenta. Los nacionalistas que las cosas buenas le iban a apoyar y que iban a apoyar para que el gobierno arranque bien, porque hoy nos conviene a todos los hondureños, nos conviene que doña Xiomara haga un buen gobierno, nos conviene a todos. Somos el país más pobre de Latinoamérica. Eso nos conviene a todos. Pero la realidad es que mientras doña Xiomara manda eso al Congreso, el pleito está. Y está dividido los nacionalistas por un lado, los liberales, libre partido a la mitad de los diputados, 20 y 20, y unos a favor de Redondo, otros a favor de Calix. La presidenta, como lo prometió, manda
al Congreso lo que ella está pretendiendo con esto de la energía para los pobres. 1.335.000 pobres serían beneficiados. ¿Qué va a hacer el Congreso ahí? Conclusiones, Juan Carlos, por favor. Raúl, el artículo 82 dice que los casos no previstos por la ley orgánica del Poder Legislativo los debe resolver el Pleno. Este Pleno debe de reunirse brindando a las Fuerzas Armadas toda la seguridad del caso en el hemiciclo legislativo con una convocatoria clara que no dé lugar a ninguna duda en cuanto a fechas, en cuanto a horas de reunión, que todos los 128 diputados puedan ir a esa sesión y que ahí se tome la decisión de repetir sin ningún vicio la elección de la Junta Directiva y que gane el que tenga los 65 votos propietarios y que ese que gane sea el que acepten todos los poderes del Estado, que no se cierren en el tema de que se firmó un convenio, de que se firmó un pacto, sino que sea lo que salga producto de esa resolución que tome el Pleno del Congreso Nacional. Y yo aquí invito a reflexionar nuevamente en la necesidad de un tribunal constitucional que venga a dirimir todos estos conflictos constitucionales, que ya no lo haga la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional, que nos modernicemos en materia constitucional y hagamos como todos los países de Europa que tienen tribunal constitucional. Aquí nomás en Guatemala hay tribunal constitucional y ese tribunal ha dirimido un montón de conflictos graves, como por ejemplo este que tenemos nosotros actualmente. Ojalá, Raúl, que los políticos piensen en el daño que le están haciendo a Honduras y que se regularice esa situación del Poder Legislativo para que la señora presidenta pueda gobernar y cumplir con todas las expectativas que le generó al pueblo hondureño. Muchas gracias, el abogado Juan Carlos Barrientos. Conclusiones, abogado Marcos Zelaya. Bueno, muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias por permitirme compartir con distinguidos panelistas, como lo es el abogado Barrientos, con usted, con el pueblo hondureño, y llamar a la cordura, Raúl, por el bien del país. Estamos, como usted muy bien lo apunta, en la cola de Latinoamérica, somos el país más pobre y creemos de que... Óyeme, el país más pobre... El país más pobre ya ni y en lo que está... en fútbol no hervimos. Siempre he dicho que no sirve Honduras. Y díganle a eso que dieron una promoción que la arreglen, porque Honduras no tiene ninguna posibilidad. El partido de Honduras-Estados Unidos lo va a ver aquí el miércoles por Canal 11 a las 6. Sigan la señal de ojalá no nos pegue una gran goleada. Es lo más seguro que vamos a perder, porque Estados Unidos viene de perder ayer contra Canadá y tiene que ganarle a Honduras allá en los Estados Unidos. El partido lo va a ver a las 6 en Canal 11, arreglen esa promoción. Honduras no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial ya días. Estamos preparados para el siguiente Mundial, pero somos los más pobres. Tenemos problemas, pero la gente fue a votar. La gente fue a votar con ganas, con alegría, le dio el triunfo a Xiomara Castro de Zelaya, histórico, ganó doña Xiomara. La gente fue a darle el voto a Xiomara, salió la gente a votar. La gente pensó que eso era lo importante para la democracia, pero ahora estamos agarrados en el Congreso con una señora que tiene el respaldo de todo el país. Arréglense. Bueno, pero sus conclusiones, por favor. Sí, es un llamado a la cordura a ambas juntas directivas. Bien que mal, lamentablemente, pues estamos enfrascados en una problemática. Estamos bajo la lupa del mundo, Raúl. Vino la mujer, si no la más poderosa de las más poderosas del mundo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, acompañar a nuestra presidenta, Xiomara Castro de Zelaya. Yo creo que eso es algo que no debemos desaprovechar, esa oportunidad. Nunca había venido alguien de tan alto rango a una toma de posesión como lo hizo Kamala Harris. Y usted vio el despliegue que hubo para poder permitir que ella asistiera al Estadio Nacional. Increíble. Y me parece Y es que así debe ser, porque Kamala Harris, como usted bien apunta, Biden le da mucha participación a Kamala y es una de las mujeres más poderosas del mundo. Recuerden que ya no está Angela Merkel, hay algunas primeras ministras en Europa, pero Kamala Harris es la vicepresidenta del país más poderoso del mundo. Con posibilidad de Raúl de convertirse en la primer presidenta en Estados Unidos de Norteamérica. Pero más adelante, pero lo que sí es cierto pero tiene potencial. Entonces nosotros debemos de aprovechar esa coyuntura. Vinieron países amigos para poder acuerpar a nuestra presidenta. Y cuando le digo acuerpar es acompañar a generar el desarrollo que necesita el pueblo hondureño. No podemos estar enfrascados en el retraso
y parte de ese retraso es no dialogar. Hay que dialogar, busquemos los consensos necesarios y usted muy bien lo apunta, hay que ceder en un arreglo conciliatorio, las dos partes tienen que ceder, porque no ser así, entonces no vamos a poder llegar a ponerle fin a este conflicto que tiene en vilo al pueblo hondureño. Muchas gracias. Gracias, abogado Marco Zelaya, por haber participado. Ojalá que los señores se pongan de acuerdo. Por el bien del país, quien quede, no sé quién va a quedar. Puede ser que no sea ninguno de los dos que está. Y también, cuando alguien se dice que no, piensen en el país. Dejen de estar pensando en el poder, en la chamba. Piensen en Honduras. Tengo informes de que hay gente que está cerrada y que no. Que solo o soy yo o no es nadie. Y eso no es bueno para Honduras. Ojalá haya reflexión, haya diálogo, haya plática. Y esto es para todos los diputados, los que participan en eso, obviamente a todos los actores políticos del país, porque creo que doña Xiomara merece el respaldo de todos los diputados al iniciar su gobierno, al ser históricamente la primera mujer presidenta del país y la más votada en la historia de la reciente democracia hondureña. Dios bendiga e ilumine a los diputados, que salgamos pronto de este problema y que ese 1.335.000 hondureños pobres que doña Xiomara quiere que no paguen luz porque no tienen cómo, para beneficiarlos se pueda cumplir si se ponen de acuerdo en el Congreso Nacional. Esta mañana conmigo el abogado Marco Zelaya y el abogado Juan Carlos Barrientos, la participación del pueblo por las redes. También habló el diputado Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional. Buenos días, sigan con la noche.